En esta oportunidad voy a hablar sobre la mirada de los miembros de la élite porteña hacia los inmigrantes en el siglo XIX, quien Graciela Villanueva caracteriza como una mirada xenófoba en la literatura argentina. En este caso uso como marco la novela En la sangre de Eugenio Cambaceres. Para empezar es necesario saber que este autor fue hijo de un poderoso estanciero de origen francés, su madre descendiente de una familia de la aristocracia criolla. No hay que olvidar que este escritor político, hijo de aristócratas, antes de esta novela escribió 3 más, donde aparece la imagen del inmigrante y en todas las ocasiones, sobre todo en los personajes femeninos, fueron degradados. Miguel Cané, en unas páginas de 1885, describe a Cambaceres como adorado en la familia, con un nombre respetable, con todo el dinero necesario para realizar sus caprichos, bastándole abrir la boca para dejar 10.000 duros en un año de vida en París. Eugenio Cambaceres nace en Buenos Aires en 1843 e ingresa a la política como diputado en 1870, con 27 años, y en 1876 renuncia y se dedica a la literatura. En 1887 publica la novela En la sangre. La novela argentina le debe todo a esta renuncia, manifiesta Ricardo Piglia en Sarmiento Escritor. Graciela Villanueva, en Inmigrantes y extranjeros en las leyes de ficción, manifiesta la mirada xenófoba en las descripciones que la literatura del siglo XIX hace en referencia a los inmigrantes a modo de instalar un discurso propio de la élite. Cito: dentro de la ficción, la novela es, en los primeros años de inmigración masiva a la Argentina, el corpus más interesante. Los retratos grupales e individuales de inmigrantes muestran que ante todo lo que fue percibido como un verdadero aluvión humano, la reacción inicial fue sobre todo de rechazo. Cabe también destacar que la nueva nación que había esperado inmigrantes de la alta sociedad de los países europeos, proyecto político de conformación nacional que idealizaron Alberdi y Sarmiento, citando a Isabelino Siede en Educación para el Desierto Argentino, dice que la inmigración era vista como una solución para el retraso cultural, a la displicencia moral, en suma, a la barbarie. Sin embargo, el oleaje de inmigrantes trajo individuos de las zonas más superpobladas del continente europeo, exiliados por razones políticas, y esa colonización se transformó en mera residencia, mezclas de lenguas, italianos, franceses, alemanes, etc. Cada grupo con sus costumbres, creencias, religiones y hasta posicionamientos políticos que prontamente se hicieron sentir. Ahora, desde la novela, Cambaceres va a representar este estereotipo visto desde la élite y la mirada dominante que se establece del inmigrante desde varios aspectos. Para ello, voy a destacar 2 personajes que en los primeros capítulos de la obra establecen 2 paradigmas bien marcados con respecto a la educación. Por un lado, el padre de familia, un italiano, bruto, agresivo, avaro, ambicioso, dominado por la sola imagen del trabajo duro, su profesión de tachero, priva a su familia de una mejor vida, hasta el punto de hacer trabajar a su único hijo con el afán de recuperar lo perdido en su crianza. El ideario de este personaje con respecto a la educación está más que claro en el siguiente pasaje del capítulo 3. Pero la escuela costaba, era indispensable entrar en gastos, comprar ropa, libros. Luego, yendo a la escuela, perdería el muchacho su tiempo, dejaría de hacer su día, de ganar su pan y todo. ¿Con qué miras? ¿Objeto de qué? ¿De saber leer y escribir? Después de todo, en todo caso, siendo grande, más grande ya vería, lo conchambaría, lo haría entrar de aprendiz en algún oficio. Por otro lado, desde el personaje de la madre, quien se presenta como una mujer sufrida, sometida a la vida desgraciada, llena de sometimientos del sistema patriarcal, invisibilizada, trabajadora, madre amorosa y protectora, a la cual casi lo único que le queda es soñar o aspirar a una mejor vida para su hijo Genaro.
En los siguientes fragmentos se presentan estos sueños e idilio de este personaje en contraposición del anterior. Capítulo 3. Ella, sin embargo, mansamente resignada en todo lo que su propia suerte se refería, luchaba, se rebelaba tratándose de su hijo, con esa clara intuición que comunican los secretos instintos del amor materno. Día a día encarecía la necesidad de un cambio en la vida de Genaro. Solicitaba, reclamaba del padre que el niño se educara, que fuese enviado a la escuela. Y a partir de la siguiente cita del capítulo 7, después de que el padre fallece, se expresa: pero abrigaba secretamente una ambición. Soñaba con hacer de su hijo un señor, un rico que anduviese como los otros, vestido de levita, y habíale dicho el abogado que era Genaro inteligente, le había propuesto que lo dejara a su lado en el estudio, ganando al mes 500 pesos. Le había aconsejado que matriculara al niño en la universidad, que le destinase a seguir una carrera, a ser médico o abogado. Su sueño empezaba, pues. Parecía el cielo querer favorecerla. Imaginábaselo grande a su hijo Genaro, hombre ya, prestigiado su nombre con el título de doctor. El autor, ante estas dos posturas, también postula una significativa apreciación sobre la educación del inmigrante en el capítulo 9. 5 años se sucedieron, 5 años perdidos por Genaro en las aulas de estudios preparatorios, el desarrollo gradual de la razón, la marcha de la inteligencia, el vuelo del pensamiento, todo ese sordo trabajo de la naturaleza, la germinación latente del hombre contrariada, sofocada en el adolescente bajo la apatía e indolencia de un estado de niñez que el cariño de la madre inconscientemente fomentaba. De loco, de sonso iba a ponerse a estudiar él, a romperse la cabeza. Nunca le decía nada a la vieja, la engañaba, la embaucaba, le hacía creer lo que se le antojaba hacía con ella. Cambaceres, en su novela, pretende mostrar el fracaso al que estaba predestinado su protagonista Genaro, hijos de italiano, sus relaciones sociales, su contexto, imagen del conventillo y nuevamente su excesiva avaricia que se asemejaba a la de su padre. Algunos párrafos nos dan cuenta de esta visión y de la realidad que lo envuelve. Cito: acá y allá, entre las basuras del suelo inmundo, ardía el fuego de un brasero, humeada una olla, chirriaba la grasa de un sartén, numerosos grupos de vecinos se formaban alegres, chacotones los hombres, las mujeres azoradas, cuchicheando. Capítulo 1. Arrojado a tierra desde la cubierta del vapor, sin otro capital que su codicia y sus 2 brazos, y ahorrando así sobre el techo, el vestido, el alimento, viviendo apenas para no morirse de hambre, como esos perros sin dueños que merodean de puerta en puerta las basuras de sus casas, llegó el tachero a redondear una corta cantidad. Capítulo 3. Cambaceres presenta a su protagonista como un joven que crece en el resentimiento y el deseo de venganza como consecuencia de ser un objeto permanente de burlas por parte de sus colegas más adinerados y que busca superarlos pretendiendo ser como ellos. Capítulo 16. Oh, mal habría podido disimulárselo. Era que el espectáculo de aquella franca alegría, de aquella expansión sincera y sin dobleces entre amigos, en medio de un compañerismo exento de mezquindades y miserias, le hacía daño a él, que respiraba el odio y la venganza, en cuyo corazón sentía solo que la envidia, una baja rivalidad, una ruin emulación tenía cabida. Busca también la forma de erradicar la vergüenza que deja en él su herencia de inmigrante, pobre,
convence a la madre de dejarlo solo y así hacer uso y abuso de todo lo que ella había conseguido para tener una mejor vida. Capítulo 17. La vieja tenía unos pesos, su renta, su casa. ¿Para qué le serviría la plata? Sino para gastarla. Mañana se moría uno. Y sumado a la actitud e imagen de ventajero en el capítulo 17, si pudiera, si de algún modo llegara a conseguir, si alguno de sus discípulos quisiera encargarse de presentarlo, de apadrinarlo, de empeñarse en su favor. Genaro renegaba de sus padres. Vio todas las formas, realizó miles de artimañas para desprenderse de la herencia que se instala en la sangre, y todo lo que emprendía para hacerlo se veía constantemente frustrado. El título del libro, En la sangre, ya nos muestra que por más que el protagonista intente llegar a ascender socialmente mediante el estudio, es imposible, porque la condena viene desde el nacimiento. Genaro dice, y habría querido él no ser así. Sin embargo, había intentado cambiar, modificarse día a día, no se cansaba de hacer los más sinceros, los más serios, los más solemnes propósitos de enmienda y de reforma. Vana tarea. Obraba en él con la inmutable fijeza de las eternas leyes. Era fatal, inevitable, como la caída de un cuerpo, como el transcurso del tiempo. Estaba en su sangre eso, constitucional, inveterado, le venía de casta como el color de la piel, le había sido transmitido por herencia, de padre a hijo, como de padres a hijos se transmite el virus venenoso de la sífilis. Capítulo 16. Para cerrar la novela parece decirnos que el sueño de los inmigrantes de ese entonces, que se plasmaba en la famosa frase de época "mi hijo el doctor", era imposible. Que no se puede ir en contra del orden natural en el que la mayoría es el vulgo que está al servicio de la élite decente y superior. Genaro añora ser como esos compañeros. Quiere vivir bien sin trabajar, al punto que cuando su madre se va a Italia y le deja sus 20.000 pesos, ¿qué hace? Los despilfarra alquilando un bello lugar, yendo a almorzar y comer en lugares de alta sociedad, alquilando movilidad para trasladarse, pero nunca se detiene. Despilfarra todo ahorro de su madre y toda esperanza que tenía ella en él. Si hubiera podido borrar a sus padres y su genética de inmigrantes, lo hubiera hecho. Estaba realmente sufriendo. A lo largo del recorrido que hemos hecho del análisis del libro en cuestión, se manifiesta el posicionamiento de cómo la clase elitista ponen al extranjero en posición de nada o de bestia, denotándose a ellos, la clase de élite, de educados, de que tienen derecho a todo, ya que el texto predetermina que Genaro, por el simple hecho de ser inmigrante, denotando que la educación no es más que un conjunto de idilios que posee la clase oprimida o vulgar, con aspiraciones a formar parte de aquellos donde en su posición de opresores e intelectuales por derecho adquirido poseen. Aquellos que por más que aspiren o de alguna manera deseen cambiar su realidad, solo irán a encontrarse con lo que la sangre deja, lo hereditario, que marca el destino del pobre, del infeliz, que abandonado a su suerte, no puede dejar atrás su propia esencia, aquello que está destinado en la sangre.